Buenos días, iglesia. Señor los bendiga. ¿Cómo están? Al igual que nuestro hermano Felipe, me alegra poder estar nuevamente con mi familia y con ustedes, pues nuestra familia aquí, nuevamente de vuelta al ruedo, ¿cierto? Porque pues esto es un diario vivir, amén. Y damos gracias al Señor, de verdad estamos muy agradecidos que el Señor nos guardó, nos cuidó y en todo vimos el apoyo de ustedes también en esos momentos difíciles, amén. Y doy gracias por sus vidas. Creo que a veces se nos olvida ser agradecidos. ¿En qué mes estamos? A ver. Noviembre. Y este país invita a dar ¿qué? Gracias, ¿cierto? Pero como creyentes, el Día de Acción de Gracias no tiene que ser un día en especial, tiene que ser cada día de nuestra vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque minuto a minuto Dios está haciendo cosas por nuestra vida, sino que a veces no nos detenemos a pensar y no somos agradecidos, no porque Dios no haya hecho cosas en nuestra vida, sino porque nosotros no nos tomamos el tiempo para agradecer a veces las pequeñas cosas que Dios hace, amén, aún por las que no podemos ver. El pueblo de Israel, Dios les enseñó de que debían de tomar piedras, 12 piedras eran, pastor, 12 piedras como un símbolo, un recordatorio, y decía que los mandaba a que los vieran sus hijos, le enseñaban a los padres, le enseñara por generaciones el significado, no la piedra en tal, sino que el significado que valía. Recordar, era un recordatorio, esas piedras iban a recordar a las generaciones de dónde los había sacado el Señor, amén. Así que cada día cuando usted se sienta un momento que sus sentimientos no le den para agradecer por el momento, usted lo invito a que recuerde las cosas que el Señor ha hecho en el pasado por nosotros, amén. Bueno, le invito para que cerremos nuestros ojos y vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Hoy, Señor, como pueblo unido, Señor amado, como tú lo mandas en tu palabra, damos gracias a ti, Señor. Hemos rendido alabanza, hemos rendido adoración a ti, Señor. Hemos reconocido que sin ti no podemos, Señor. Como Pedro te lo dijo, Señor Jesús, ¿a dónde más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Hoy te ruego, Señor, que seas tú, Padre, hablando a nuestro corazón. Que seas tú quitando, Señor, y circuncidando, Padre, todo lo que no te agrada, Señor, de nuestra vida. Y que nos des la fe y la confianza, Señor, para seguir de tu mano, Padre. En el nombre de Jesús, prepara, Señor, cada corazón dispuesto, Señor, a recibir y a seguir, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. La palabra de esta mañana le hemos titulado La victoria está en la fe. ¿Cómo se llama? Y yo le invito para que me acompañe, por favor, al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 13, versos 14 al 19. Segunda de Reyes 13, 14 al 19. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan. Y le invito para que tenga su resaltador, su lápiz a mano, su cuaderno de apuntes, y vamos a ir también anotando y señalando en la palabra, amén. Entonces, Segunda de Reyes, en el capítulo 13, el verso 14 al 19 dice, leemos, por favor. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces, verso 17, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet, hasta que consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. ¿Y él qué?
3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Habían escuchado esta palabra antes? Bueno, hoy vamos a aprender mucho. Precisamente se trata de eso, porque la palabra de Dios es la que nos instruye y nos prepara, ¿cierto? La palabra de Dios no es un libro religioso, por el contrario, la palabra de Dios, la Biblia, contiene historias maravillosas, historias que nos alimentan en nuestra fe y que tienen una aplicación espiritual para que podamos aplicarlo en este mundo natural y así conseguir las promesas del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren conseguir las promesas de Dios? Todos, ¿cierto? Bueno, entonces ya sabiendo esto, nosotros necesitamos entender que Dios desde un principio con su pueblo, Él deseaba que su pueblo se rigiera por su palabra, por su consejo. Miren lo que dice Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de ¿qué? De las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Entonces, ¿qué entiende usted ahí? Que para qué se escribió esta Biblia. Para darnos ¿qué? Consolación y esperanza, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra, debemos de vivir por lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4, 1, 2 y 3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: pues todo hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Amén. Entonces, Dios desde la antigüedad ha buscado, como se los dije anteriormente, que su pueblo viva por la palabra, por su consejo y se apoyara en la dirección de Dios. Entonces, muy por encima de las armas, muy por encima de sus caballos de guerra, de sus carrozas, muy encima de sus armamentos como ejército y aún por encima de su inteligencia, de su sabiduría, de sus habilidades, Él quería darles la victoria por medio de su palabra, amén, de la confianza que ellos tuvieron. Por eso en esta historia del rey de Israel llamado Joás, y vamos a tomar esa historia en particular, porque hay muchos sucesos que ocurren alrededor de la vida de este rey, pero en este momento nos vamos a centrar en esta palabra, en esta historia que él tuvo. Entonces, ¿qué es un profeta? Un profeta es aquel que lleva la palabra del Señor. Aquel en ese tiempo Dios daba la palabra al pueblo a través del profeta. Amén. En este caso el profeta era Eliseo. Entonces, leemos en el verso 14. Quiero que miren en su Biblia, en el verso 14 dice al final, ¿qué dice? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En esta ocasión Joás miró hacia el Señor. Él buscó el consejo de Dios a través de Eliseo. ¿Por qué? Porque este rey, amando, sabía que tenía un pueblo que gobernar y sabía que por muy encima de su armamento y de su habilidad necesitaba escuchar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que le venían, ni siquiera estaba enfrentando una batalla allí en el presente, sino que estaba pensando en batallas que vendrían en el futuro, vendrían enemigos en contra del pueblo. Entonces, en otras palabras, lo que el rey Joás le exclama a Eliseo es esto: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En otras palabras, el pueblo está listo en lo natural. El pueblo lo tengo con armamentos, están hábiles, están preparados, pero necesito el consejo de Dios. Amén. Y asimismo, hermanos,
No importa cuántos recursos tú tengas, no importa cuánto tú tengas en conocimientos, que eres muy hábil, que eres muy inteligente, que tengas muchos conocimientos, que tengas muchas destrezas, que tengas muchas posesiones. De nada sirve eso, nada te va a servir si el consejo y la aprobación de Dios no está sobre ellos. Amén. Entonces, los recursos se acaban, son inestables. Día a día vemos cómo un mundo está cada vez direccionando a tomar una manipulación, ¿cierto? En todo, con tratar de controlar todo, ¿cierto? Pero entonces por eso dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre. Dice no solo, y esa palabra me indica que entonces sí necesitamos lo natural. Sí necesitamos los medios y los recursos para vivir en este mundo natural, amén. Pero dice que no solo, o sea, no lo es todo. Quien es todo y suficiente se llama la palabra de Dios. Entonces, donde haya falta de provisión, si usted tiene fe, va a haber la provisión. Amén. Donde haya falta de salud, allí si usted tiene la palabra de Dios, va a venir la restauración y la paz aún en medio de esa situación difícil. Amén. Vemos cada vez gente desesperada, ¿cierto? Pero Dios nos dice en su palabra que el justo no tendrá temor de malas noticias. Amén. Entonces, este rey reconocía que Dios estaba, o sea, necesitaba tener la victoria por medio de Dios, ¿cierto? Al enfrentar a los ejércitos que vinieran a atacarle. ¿Usted sabía que usted es rey y sacerdote hecho por Dios? La Biblia lo declara. Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Es decir, ¿qué hace un rey? Gobierna, ¿cierto? De alguna manera a usted se le ha entregado su vida. Dios le ha dado su vida para que la gobierne y le diga no al pecado. Amén. Usted tiene esa autoridad. Usted tiene la autoridad de saber que Jesucristo es el que gobierna en su vida. También le ha dado una familia. Le ha dado una casa, le ha dado, me refiero a casa, no lo material, también lo podemos incluir porque también debemos ser organizados con nuestras posesiones, ¿cierto? Que Dios ha puesto en nuestras manos, pero mucho más a ello, que yo lo invito a meditar que ha puesto Dios en su mano, que está gobernando. Si usted lo está gobernando con la sensatez de la palabra de Dios o por el contrario por sus propios deseos. Entonces, lo único, Dios nos da todo, Dios nos da los dones, Dios que nomás nos da los talentos, Dios nos da las habilidades, Dios nos da todo y lo único que usted y yo le podemos dar a Dios es nuestra confianza en Él y trabajar en la medida de la fe que Él nos ha dado. Amén. Entonces, el rey sabía que enfrentaría batalla futuro. Usted y yo tenemos que estar siempre conscientes de que enfrentaremos batallas, porque en el mundo tendríamos que aflicciones, ¿cierto? Pero debemos confiar que Jesús venció al mundo. Entonces, la palabra que recibimos cada 8 días, la palabra que usted se alimenta cada día en su casa, esta palabra, por ejemplo, quizás hoy le va a hablar a su corazón para una situación que usted esté viviendo en el presente, o quizás le ayude para una futura batalla o situación o aflicción que usted tenga que enfrentar. Entonces, porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es que en ese momento le va a traer a memoria lo que se habló. Esa palabra, esas pequeñas impresiones que vinieron a su espíritu y que usted por ellas es que el Señor quiere que usted se pare firme en una situación difícil y usted alcance la victoria. Amén. Entonces, mucho ojo y mucho oído, amén, pero sobre todo espiritual. Entender que la iglesia, además de las obras caritativas y las obras sociales, sí, además de ello, porque es una parte y una misión de la iglesia que Jesús encomienda, pero iglesia debemos de entender que la principal asignación de la iglesia es ministrar la palabra de Dios, es alcanzar y extender el evangelio del Señor, amén. Entonces, por medio de la cual usted y yo somos edificados. Y para enfrentar ese día a día en nuestra vida, alcanzar más. El rey se está preparando para futuras batallas. ¿Usted se está preparando para futuras batallas? Entonces, ¿por qué? Porque el profeta, si se dan cuenta, el profeta le dio dinero al rey. ¿Le dio un cheque? No. ¿Le dio armas? No. ¿Qué le dio?
la palabra, una palabra de Dios, ¿cierto? Una profecía. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra que aquí se nos instruye, amén. Entonces, por ejemplo, Pedro, ¿se acuerdan la pesca milagrosa? Pedro había pescado toda la noche, en sus fuerzas no había logrado nada. Sin embargo, cuando llegó a la orilla, ¿qué le dice? Y tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le dijo, boga mar adentro. Bueno, Pedro pudo pensar, pero si yo soy el mero en la pesca, yo tengo mucha experiencia, yo sé así, yo sé asado, pero no. Jesús le dijo, boga mar adentro, le dio una palabra, le dio una instrucción. ¿Y qué dijo Pedro? Sí, maestro, he pescado toda la noche, pero, y ese pero hizo la diferencia. En tu palabra echaré la red. Y así usted y yo tenemos que hacer. Amén. Aprender de Joás en esta historia muy especial. Entonces vamos a un punto número 1. Accionar tu fe. Verso 15, si se centran en el verso 15, ¿qué dice? Dice, toma un arco. El profeta le da unas instrucciones, una serie de instrucciones al rey, ¿cierto? Y le dice, toma un arco, las saetas, que las saetas son flechas. ¿Y qué hizo él? ¿Desobedeció o obedeció? Él obedeció, ¿cierto? Entonces, no importa cuánta fe tú tengas en la palabra de Dios, no importa que tú sepas si es verdad y tengas esa convicción. Pero si usted a la hora de la prueba no la usa, de nada le va a servir. No va a tener ningún efecto. Entonces, seguido a eso, al verso 16 dice, Eliseo le dice al rey que ponga su mano sobre ¿qué? Sobre el arco, sobre esa arma, ¿cierto? Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Inmediatamente que el rey coloca sus manos en el arco, obedece la acción, Eliseo coloca sus manos sobre las manos del rey. Y le dice otra instrucción, le dice, abre la ventana que da al oriente y que tire del arco, ¿cierto? Y él lo hizo. Más adelante vemos que le manda que tome las flechas y golpee la tierra. Ahí está en la Biblia, lo pueden mirar, corroborar. Y dice que el rey lo hace. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto, hermanos? Que él tuviera que hacer toda esa serie de acciones. ¿Cuál era el propósito? Bueno, aunque sabemos que de Jehová viene la victoria, porque Él es quien da la victoria. Pero a nosotros, Él espera de nosotros que nosotros le creamos y accionemos, ¿cierto? Porque por mínima o insignificante o pequeña que sea lo que usted crea que Él nos está pidiendo que haga, esa parte que usted haga, por muy mínima que sea, va a revelar el nivel de confianza que usted le tiene al Señor. Amén. Entonces, esa confianza te va a llevar a que Dios desate el poder sobre esa situación. Amén. Entonces, tenemos que tirar las piedras. La piedra que tiró David. David la tiró, ¿cierto? Pero ¿quién direccionó eso justo a la frente de Goliat? Dios, ¿cierto? Usted encárguese de hacer lo que tiene que hacer y Dios déjele el resto al Señor. Amén. Entonces, por ejemplo, vemos en los evangelios, el hombre de la mano seca. La mano seca. Jesús, ¿qué le dijo? Ponte en medio y estira tu brazo, ¿cierto? También vemos al ciego Bartimeo, el cual Jesús le llamó, le mandó a sus discípulos y le dijo que él fuera. ¿Y él qué hizo? Él obedeció y fue donde el Señor. Pero además, al momento de levantarse, ¿qué es levantarse? Una acción. Y tiró y arrojó su capa, dejó su vida atrás, su pasado atrás. Y buscó una nueva vida en Cristo. Amén. También la mujer viuda, que el profeta Eliseo la visitó y le dijo, la viuda tenía escasez. ¿Y qué le dijo el profeta Eliseo? Le dijo, toma, ve y presta vasijas a tus vecinos, ve a tu vecindario y toma todas las vasijas que tengas. Y con el poquito de aceite que tienes en tu casa es suficiente y empieza a llenar las vasijas. Y dice la palabra que la mujer vendió el aceite y aún le sobró para sus cosas. Amén. Entonces es nuestro Dios. Un poco de fe hace la diferencia. Usted no puede quedarse con los brazos cruzados. Éxodo 14, 15 al 16. No podemos esperar que Dios haga todo. Usted tiene que hacer una acción y sí, orar y actuar, porque el orar
parece que muchas veces se mete en la iglesia como que la oración tiene que ser de vez en cuando. No, es que si usted es un creyente nacido de nuevo, usted tiene que buscar esa relación íntima con el Señor. La oración debe ser una disciplina en su vida. Si usted no se obliga a disciplinarse en la oración, usted va a estar patinando y usted va a estar diciendo, pero ¿por qué no crezco en esta situación? ¿Pero por qué no veo? No, usted tiene que disciplinarse en la oración, porque la oración alimenta su fe, porque la oración le revela el corazón de Dios. Es el único camino que Dios le puede revelar su corazón, lo que usted desea que haga, lo que Él desea que usted haga. Amén. Entonces, eso debe ser, pero orando y actuando. Hay un dicho que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Podíamos aplicarlo aquí en el buen sentido, ¿verdad? Entonces, no podemos quedarnos. Miren lo que dice Éxodo 14, 15 al 16. En ese momento le dice, el pueblo estaba a punto de pasar el mar rojo, ¿cierto? Y dice, entonces dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y eso es lo que el Señor dice en algunos momentos precisos. ¿Por qué? O sea, ya has clamado, ahora actúa. Entonces Dios le está diciendo, Jehová le dice, ¿por qué? Dile a los hijos de Israel que marchen. O sea, una acción, que vayan y hagan. Ah, no, pero no se ha abierto. No, es que es como una puerta. Usted espera una puerta de esas, ¿cómo se llama? ¿Me ayudan? Las puertas que son eléctricas, ¿cómo es que se llama? Sí, cuando uno va, se abren. Las automáticas, gracias. Usted llega hasta cierto punto y ya sola se abre, ¿cierto? Pero si usted se queda lejos, no va a pasar nada. Así mismo funciona la fe. Si usted no actúa, entonces miren lo que dice el verso 16. Y tú, y le da un comando a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, ¿y qué? Divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar seco. Entonces tome acción, hermano. Si usted está honrando a Dios, si usted está obedeciendo a Dios, usted debe seguir tomando acción. Amén. Él va a indicar. Verso 16 dice que Eliseo puso las manos sobre las manos del rey. Y esto me parece muy maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted obedece a Dios, Dios se encarga y paga y se hace frente y a cargo por lo que usted haga. Amén. Porque usted le está obedeciendo y Él no lo va a dejar avergonzar. Amén. Y Él pone sus manos sobre él. Cada vez, ¿y qué me indica eso? Que cuando usted decide ponerse en las manos del Señor, también hay algo que hay que ver. Eso significa sometimiento a Dios. Amén. Cuando estamos y decimos, sí, estamos en las manos del Señor, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. ¿Por qué? Porque quizás hay un orgullo que trabajar, porque hay una altivez, porque hay una autosuficiencia, quizás que no hemos sometido al Señor. Amén. Entonces, debemos la única manera que nuestro corazón se ennoblezca es poniéndonos en las manos del Señor, que Él ponga sus manos sobre nosotros. ¿Y saben qué pasa allí? Que hay una declaración maravillosa. Dice en el verso 17 que al momento que Él tira, o sea, al momento que Él obedece, dice, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta que consumirlos. ¿Quién quiere derrotar a esos gigantes pero todos? Amén, todos, ¿verdad? Entonces, al momento que usted se pone en las manos del Señor y el Señor como Padre amoroso pone las manos sobre usted y bendice lo que usted hace, usted tiene la victoria asegurada. Amén. ¿Y saben qué? ¿Por qué? Porque Él lo declara allí. Y esa declaración no solo fue para el rey Joás, es para cada uno de nosotros. Amén. Y miren lo que dice que él se convierte en una saeta, el rey se convierte en una saeta. Usted y yo somos saetas del Señor. Amén. Somos flechas del Señor en manos del valiente. ¿Quién es el valiente? El Señor. Amén. Entonces, miren dos cosas interesantes que analizar aquí. La primera le dice saeta de salvación de Jehová. El Señor quiere dar salvación a otros a través de su vida, a través de sus testimonios, a través de su predicación. Amén. Entonces, cuando usted se pone en las manos y se somete a la voluntad del Señor, el Señor lo toma como una saeta para traer salvación a otros. Amén. Y lo segundo allí que hay que analizar también es que vamos, bueno, en el anterior, usted
necesita alimentar más el espíritu que su carne, porque eso es lo que lo va a permitir tener una vida en sometimiento a Dios. Amén. También veamos el segundo punto a analizar. Dice, saeta de salvación contra Siria. Entonces dice que los sirios, si usted lee al principio del capítulo 13, dice que los sirios afligían constantemente a Israel, que incluso por un largo tiempo ellos afligieron a Israel. Esa aflicción que usted tiene, ¿desde cuándo está? Sigamos perseverando, amén, hasta ver que el Señor haga rompimiento en nuestra vida, amén. Entonces, vemos eso. Ahora, cuando Jehová los entregaba en manos de este ejército sirio cada vez que ellos apartaban sus ojos de Dios. Entonces, nosotros no podemos apartarnos de Dios, amén. Entonces, miren lo que dice que los afligió por un largo tiempo. Y nosotros debemos mirar atrás. ¿Qué han luchado nuestras generaciones? Nosotros no tenemos por qué continuar esa historia, amén. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos unas saetas en manos del Señor, amén. Entonces, Isaías 49, 1-3 dice, Isaías 49, 1-3, y en el verso 3 usted, en vez de decir, oh Israel, usted va a decir su nombre, amén. Entonces diga, Isaías 49, 1-3. Oídme costas y escuchad pueblos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca una espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo, oh Carolina, usted diga su nombre, y me dijo, mi siervo eres, oh, porque en ti me gloriaré. Señala esa palabra bruñida, me puso por saeta y gloriaré. Dios tiene definido un propósito desde que nos creó. Desde el vientre de nuestra madre, Él tiene un propósito y es que seamos sus saetas. Pero la palabra saeta dice que es una flecha que perfora y que atraviesa y que rompe. ¿Y por qué la palabra bruñida? Le da una característica allí. Dice que es bruñida. ¿Qué quiere decir bruñida? Reluciente, limpia, escogido, lustrado y depurado, sin impurezas. En contexto, Dios te escogió a ti para hacerte una saeta en sus manos, para que tú traigas salvación a tu generación, a tu familia y poder romper las obras de maldad. Amén. Atravesar, romper, para romper con el pecado, para romper con toda incredulidad. Amén. La saeta, para ser bruñida, primero debe ser procesada por el fuego. ¿Se les hace eso conocido? Ser procesados por el fuego, hasta alcanzar la punta y el filo que necesita. Amén. Eso me parece tremendo. Y la consistencia adecuada. La consistencia, se necesita tener un peso. Amén. Luego del proceso es guardada en la aljaba del arquero y cuando sea el momento oportuno el arquero la va a lanzar al blanco que él ha determinado. Wow, tremendo, ¿verdad? Esta misma obra lleva a cabo el Señor Dios con nosotros. Amén, gloria a Él. Con nosotros, primero nos procesa, luego nos guarda y por último nos lanza a cumplir el propósito que Él determinó. Amén. Dios como arquero no falla. ¿Ustedes creen que Él va a fallar? Dios, donde pone el ojo, ¿cómo? Pone la flecha, amén. Él es claro y perfecto, ¿cierto? Cada promesa que hay sobre usted, Él la va a cumplir, mis hermanos, créalo, porque Él posee el poder sorprendente para guiar su destino y para poner todas las cosas que usted necesite para alcanzarlo. A veces nosotros nos preocupamos cómo vamos a lograr las cosas, cómo vamos a llegar allá. No, es que nuestra única preocupación debe ser poner nuestros ojos en Él, ponernos en manos, ¿cierto? Y en el proceso que Él esté con nosotros, amén. Cada saeta tiene un objetivo único, también anótenlo. Dice que así como Dios configuró cada semilla, si ustedes ven la semilla, ¿qué da la semilla al tiempo? Un fruto, ¿cierto?
Pero un fruto que da de varios, es un fruto particular. Entonces Dios puso eso en cada uno de nosotros también. Cada uno de ustedes hay un propósito único y singular. Amén. Entonces, conforme a su propósito divino, también hay un potencial. Así como Dios pone en las semillas el potencial para que crezca, para que sea lo que debe de ser, así pone el Señor un potencial en su vida. Él le da la gracia y el favor para alcanzar esas promesas. Amén. Entonces, pero hay algo muy importante, que esa saeta tiene que estar conectada a la fuente. ¿Por qué? Porque la saeta depende 100% de ¿quién? Del arquero. La saeta no puede llegar a su destino sin el arquero. Asimismo, nosotros debemos depender 100% de Dios. Amén. ¿Usted está dependiendo 100% de Dios cada día de su vida? ¿O un día sí, un día no, la semana sí, o cuando quiero? Debemos de depender de Dios 100% cada día de nuestra vida. Esta es una parte muy importante, porque nuestro Dios es el arquero. Y si en verdad queremos llegar lejos, nosotros determinamos, porque Dios, yo siempre lo veo de esa manera, Dios es tan grande porque si usted ve lo que Él creó, la anchura de su universo, el mar, todas esas cosas, si usted ve y se detiene a pensar, usted ve detrás un ser poderoso, grande, maravilloso, inigualable, que da en cantidad, o sea, lo tenemos en su Hijo Jesucristo. Dio a Jesús, o sea, dio todo lo que Él tenía por ti, por mí. Y estoy segura que si solamente lo hubiera tenido que dar por usted, o sea, si usted hubiera sido la única persona del universo, Él lo hubiera hecho. Amén. Entonces, debemos entrar en que nuestro Dios, pero nosotros, es como si nosotros decidiéramos qué tan lejos queremos llegar. No por Dios, porque Dios, como se lo digo, aquí somos padres la mayoría. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor, ¿cierto? Pero queremos que ellos luchen, ¿cierto? Porque si le damos toda la mano, les hacemos un daño. Entonces, así mismo es Dios. Dios quiere que cumplamos a cabalidad nuestro propósito. Así que usted determina qué tan lejos quiere llegar. Si usted alcanza todo lo que Dios ha decretado para su vida. Entonces, esta parte es muy importante. Al final del verso 17, nos damos cuenta que Dios no promete a medias. Él promete victorias totales. En el verso 17 que dice, ¿hasta qué? Que ellos iban a derrotar, el rey iba a derrotar ese ejército, ¿hasta qué? Hasta consumirlos totalmente, ¿cierto? Hasta acabarlos. La victoria de Jesús en la cruz no fue a medias. Si usted se pone a analizar y usted es una revelación tan poderosa, que esa debe ser nuestra oración, que nos revele su cruz, porque en esa cruz, en esa sangre y en ese cuerpo latigado, ahí hubo una victoria completa para usted y para mí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros debemos orar que Dios nos revele su cruz y nos revele su resurrección y vivir en esa resurrección. Amén. Entonces dice que la victoria, toda de la obra en la cruz, se recibe por medio de la fe. Amén. Segunda de Corintios 2, 14 al 16 o al 17 me confirman, por favor. 16, gracias. Segunda de Corintios 2, 14 al 16, veamos lo que dice. ¿Triunfantes en quién? En Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo. Amén. Amén. Así que usted es un embajador de Cristo en esta tierra. Entonces dice, una acción, vamos al punto número 2, anótenlo, por favor. Dice, una acción en el presente provocará victorias en el futuro. El verso 18 en el capítulo que estamos estudiando de Segunda de Reyes 13, dice que él debía hacer algo más. ¿Y era qué? Golpear. Miren el verso 18, por favor, en su Biblia. ¿Qué dice que tenía que hacer el rey? Golpear la tierra, ¿cierto? Cada golpe. Recuerden que él no tenía una batalla inmediata. Él estaba
estaba pensando en batallas que iban a venir en el futuro. Entonces, por cada golpe era una victoria segura. Los sirios iban a caer derrotados por cada golpe que él diera. La fe va acompañada de acciones, de lo contrario es muerta. Tú decides cuánto quieres trascender por medio de tu fe. Cuando tú haces lo que Dios te dijo, esa acción en el presente va a tener una repercusión en el futuro. Amén. Entonces hay cosas que tú estás cosechando ahora mismo. Usted está sentado allí porque alguien sembró para usted. Amén. Entonces hay cosas también, si usted se pone a reflexionar, que usted tiene ahora que está cosechando, ¿cierto? Porque alguien también sembró por usted. Hay cosas que tú estás sembrando ahora y que quizás no las veas tú. Quizás no las coseches tú mismo, pero tus hijos, los hijos de tus hijos, tus generaciones, tus hijos espirituales, a quien tú estás hablando y dando testimonio con tu vida. Amén. Entonces, la Biblia habla de la fe que habitó en Timoteo, ¿cierto? Dice que venía su abuela, se la heredó a su mamá y la mamá se la pasó a Timoteo, ¿cierto? Entonces, ¿usted está sembrando esa misma fe en sus generaciones? Las decisiones que tomes en el presente determinarán tu futuro. Y con Dios de su lado, ¿a quién le va a ir mal? A ninguno, ¿cierto? Por eso necesitamos esas manos sobre nosotros. Cada vez que usted da un golpe de fe, cada vez que usted actúa conforme a lo que Dios le ha dicho que sea, aunque no lo entienda, usted va a tener una victoria segura. Quizás no la va a ver ahora, pero en el futuro pueda que la vea, o hay cosas que el cielo solamente de pronto se los mostrará cuando nos vayamos con el Señor. Amén. Pero de algo sí está seguro, que usted el día que se vaya con el Señor, todo va a quedar en manos del Señor. Amén. Y Él se encargará de cumplir esas promesas quizás a su generación. Amén. Entonces, segunda de Samuel 21-22, y quiero que lo anoten, no lo vamos a leer, pero allí dice que estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. David exterminó a todos los gigantes y él abrió un paso para su pueblo. Entonces, asimismo, usted y yo estamos llamados a exterminar los gigantes que nos han venido, ¿qué? Persiguiendo. David derrotó a los gigantes por mano de Jehová, no por él, ¿cierto? Primera Tesalonicenses 2:19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice Pablo: vosotros sois vuestra gloria y gozo, ¿cierto? Todo lo que hagas tendrá un efecto. Y hay coronas celestiales mencionadas en el Nuevo Testamento, y una de ellas que se otorgará a los creyentes. Y una de esas coronas de los creyentes se llama la corona de regocijo. Y esa corona de regocijo lo vamos a leer ahorita más adelante. Lo vemos en Primera de Tesalonicenses 2:19. Vamos a leerlo. Dice, esa fue la que acabamos de leer. Vamos a leerlo en Lucas, en el capítulo 5:17, Lucas capítulo 5, versículo 17. ¿Listos? Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y déjenme le leo Filipenses 4:1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Ese es Pablo hablando. Entonces usted se debe de gozar por aquellos que han recibido la salvación. Y todo lo que usted haga, por eso no se canse de predicar la palabra, por eso no se canse de luchar por el Señor, porque otros ejemplos, me hace acordar un ejemplo que tenemos aquí, voy a tomarlo con el respeto de mi hermano César, que mencione su nombre, cuando él nos daba el testimonio, cuántos nos gozamos con ese testimonio que él contó, ¿cierto?, al venir de retiro. ¿Y hace cuánto? Él está aquí presente. ¿Hace cuánto usted recibió ese tratado? Él llegó a conocer del Señor por un tratado que una hermana entregó. ¿Hacía cuánto, César? Como un año, ¿verdad? Atrás, que él había recibido ese y lo guardó, ¿cierto? Entonces no sabemos, hermanos,
¿Qué vamos a lograr dando un tratado? Tenemos que hacerlo, tenemos que predicar la palabra del Señor. Pongan los tratados en los carros, háblenle al Señor. No importa, el resultado déjenselo al Señor. Amén. Quizás de 10 tratados, ¿quién quita que 2, 3 lleguen y necesiten esa palabra en ese momento? Amén. Entonces vamos a un punto 3, por favor. Entonces ya nos queda claro que debemos de tomar acción en el presente para tener victoria futura. Punto 3, por favor. Dice, Dios te dará la instrucción, mas tú pones la perseverancia. Repita eso conmigo. Dios te dará la instrucción, mas tú pones la perseverancia. El rey dio 3 golpes en el verso 18. ¿Y qué hizo el rey? ¿Qué dice la palabra ahí en el verso 18? No perseveró. ¿Cuántos golpes dio? 3. ¿Y qué más? Se detuvo, dice la palabra. Tú no te puedes detener, iglesia. No nos podemos dar el lujo de detenernos, y menos en estos tiempos. Versículo 19, vamos a leerlo. Miren lo que dice. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El triunfo nunca llega a gente que empieza algo y no lo termina. La gente debemos de entender que tenemos que perseverar. No podemos dejar las cosas a medias. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo de nuestro Dios. Dios es el alfa y la omega, el principio y el final, ¿cierto? Él dice que el que empezó la buena obra la va a terminar hasta el día, ¿verdad? Él se encarga de darle final. Nosotros estamos llamados a ser la imagen de Dios. Usted está llamado a actuar como Jesús lo hizo, como Dios lo hizo, ¿cierto? Entonces usted tiene que perseverar y usted tiene que ser como el Señor. Terminar lo que usted empezó. Amén. Hebreos 6:12 dice, y este es un versículo poderosísimo, dice, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Yo creo que esa es la parte que nos tenemos que pulir más, la paciencia, ¿cierto? Pero tenemos que aguardar en el Señor, amén. Entonces, dice que aquellos, que tomemos el ejemplo de aquellos. ¿Y quiénes son aquellos? Bueno, en Hebreos, en el capítulo 11, pastor, se da la serie de nombres. Por eso le digo, no vean la Biblia como cuentos más, no son cuentos más, son historias que nos llenan de fe, y que en un momento difícil el Espíritu Santo, entre más usted conozca de esta palabra, en un momento difícil el Espíritu Santo va a traer a su espíritu las historias, o alguna historia en particular, un rema, eso es lo que se llama un rema de la palabra, y usted se va a aferrar a esa palabra y usted va a creerla hasta el final. Amén. Entonces, por eso es importante conocer la palabra del Señor y enseñársela a nuestros hijos. Hoy en día somos tan privilegiados de contar con muchos medios que nos ayudan, recursos que nos ayudan, porque ser mamá pues no es fácil, ¿cierto? Tenemos 1000 cosas que hacer, pero también cuando decidimos podemos apoyarnos en esos recursos que el Señor nos da. Damos gracias por nuestra escuela de niños dominical, porque ellos aprenden muchísimo. Usted se toma el trabajo de preguntarle a su hijo qué aprendió en la escuela después de que salió de la iglesia. Debemos de hacerlo, y traiga a sus hijos, tráigalo, porque es necesario. Amén. Entonces, dice que tenemos que tener esa fe y ser imitadores de aquellos. Bueno, la Biblia me habla de quién, de Abraham, de Noé, ¿de quién más? De Sara, de Sansón, de Abel, de David. Bien, entonces tenemos muchos recursos en la palabra de Dios. Amén. Mateo, teniendo paciencia, porque si nos agotamos en ese camino, tenemos que aprender a descansar. Tenemos que aprender a descansar y a venir con más fuerza, pero no a desistir. Amén. Insistir, persistir y no desistir. Mateo 24:13.
Dice, mas el que persevere ¿hasta dónde? Este será ¿qué? Salvo. Entonces, si el verso anterior me decía que por la fe y la paciencia es la única manera que usted va a heredar las promesas de Dios, no hay otra. Por la fe y la paciencia. Así que usted tiene que tener paciencia. Ah, no, es que me voy con mis amigos mejor yo vuelvo atrás, es que estos procesos me parecen tan difíciles, es que mejor ya yo no le voy a servir al Señor, mira lo que me gané por estarle sirviendo. No, usted tiene que perseverar. ¿A quién le va a creer usted? ¿A Dios o a las mentiras del enemigo? O de su carne, porque es que el enemigo utiliza su carne. De eso se alimenta él, de su carne. Entonces, ¿recuerdan la prédica pasada que hablábamos que Abraham haciendo el sacrificio tenía que espantar a qué? A los animales, ¿verdad? Esos animales que venían a comerse ¿qué? El sacrificio. Entonces usted tiene que someter su carne, amén. Segunda de Reyes 3:16, y vamos a apoyarnos en el cuarto punto de esta mañana, ya casi vamos a terminar. Dice, Dios no te lo explicará todo. Dios no te lo va a explicar todo. Camino a esas promesas, a esos anhelos, a esos sueños que Dios ha puesto en su corazón, porque es que los sueños que usted tiene han sido puestos por el Señor mientras usted está honrando y obedeciendo al Señor. El Señor va a poner todos esos sueños depositados en su corazón. No sabemos cómo lo va a hacer, pero sí tenemos que tener la seguridad de que Dios lo va a hacer. Segunda de Reyes 3:16, vamos a leerlo. Segunda de Reyes 3:16 dice, ¿quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová, vamos a seguir al verso 17 si lo tienen en la Biblia, y lo leemos. ¿Lo tenemos? Ok, me dicen un amén cuando lo tenga. 16 al 18. Es maravilloso, es tremendo lo que declara aquí el Señor. Dice, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Y vamos a detenernos ahí. ¿Qué te ha dicho el Señor? Que hagas. Y en ese tiempo no había llovido. No había llovido. Ahí el Señor les estaba diciendo, hagan estanques. Pero ¿cómo? Si no había llovido, no se ve. ¿Qué se necesita para la lluvia? Que vea que se oscurezca, ¿cierto? Que al menos haga una brisita, no sé, de repente, ¿verdad? Pero miren, el Señor le dijo, haced en este valle muchos, no pocos. Tenemos un Dios abundante que nos quiere bendecir de una manera abundante. Pero es que nosotros queremos todo ahora y no es ahora. Es en el tiempo del Señor, amén. Y no importa, lo más importante yo creo que tenemos que tener en cuenta es porque nosotros crecemos en medio de eso, amén. Entonces miren lo que dice, ha dicho Jehová hacer en este valle muchos estanques, verso 17 dice, porque Jehová ha dicho así, ¿quién dijo? Jehová. No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestra manos. Los moabitas son los enemigos del Señor. Todo eso que se le está poniendo a usted enfrente para atrasarlo, para hacerlo volver atrás, para que usted se desanime, para que usted no continúe, para que usted dude del Señor. Entonces esos moabitas, si usted le cree al Señor, el Señor los va a derrotar por usted. Amén. Entonces mire que Dios manda al pueblo que haga los estanques. Él quería que en ese valle sería lleno de agua, pero él también dice que no verían lluvia ni viento. Y eso es lo que me refiero. Para usted creer que viene la lluvia, necesita al menos la brisita o que se pongan las nubes, ¿verdad? Que haya algo que usted vea que dice que va a llover, ¿sí o no? Una señal, gracias Caro, una señal. Pero miren lo que el Señor le está diciendo, no va a haber lluvia, o sea, no van a haber ninguna señal, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Que sería cosa ligera. O sea, eso es algo, el problema que ustedes y yo podríamos tener es algo tan ligero en la mano del Señor. Es algo tan sencillo que con un chasquín de Él
con su sola presencia. Dice el Salmo, un salmo que me encanta, que dice el Salmo que cuando te vieron, exclama el salmista, cuando te vieron, oh Dios, las aguas se abrieron, ¿cierto? Es cosa ligera, solo la presencia del Señor hace temblar la tierra, amén. Entonces, eso sería cosa ligera. No te preocupes cómo Dios lo va a hacer. Y gastamos energía pensando y pensando y pensando. Y es como si nos sentáramos, mire, la preocupación, yo me lo grabé hace tiempo, que la preocupación es como si usted se sienta en una mecedora a darle ahí. A darle y lo lleva a algún lado. Usted no se mueve de ahí, ¿cierto? Usted maquina y como y hago y usted piensa. ¿A todos nos pasa o solo a mí? Todo, ¿cierto? Y maquina y ¿por qué? ¿Y de qué? ¿Y si hago esto y no? ¿Y si esto? No. Pero se nos olvida correr a la fuente, se nos olvida correr al Señor, que Él es el que está en control y que eso es cosa ligera. Amén. Entonces no se preocupe, no entre la preocupación. Tú debes preocuparte mejor por incrementar tu fe, por abrir esos estanques, aprender y a ver por fe. En toda situación usted no tiene que ver, sino cómo usted va a ver eso, cambiar eso, ¿cierto? Números 13, 27 al 30, usted los voy a dejar de tarea, anótenlo allí, tarea. Números 13, 27 al 30. Y ahí la palabra nos cuenta cómo 12 espías fueron a reconocer la tierra prometida. Y estos 12 espías, dice que vieron, se asomaron en la tierra, la miraron y todo, y dice que vieron gigantes allí. Pero también había lo que Dios les había dicho, que habían uvas, había provisión, una tierra que fluía leche y miel. Entonces dice que ellos tomaron un racimo de uvas y lo llevaron allá a darle reporte al pueblo y a Moisés. Pero pasa que de los 12 espías, 10 dieron un reporte enfocándose en los gigantes. Pero los dos, Caleb y Josué, vieron las uvas, vieron el fruto, pero sobre todo vieron, porque eso era lo que ellos tenían que ver, porque eso era lo que Dios les había prometido. O sea, usted tiene que enfocarse en la promesa, no enfocarse yo imagino que Josué, cada vez que de pronto pensaba en los gigantes, se acordaba quizás del sabor de la uva. Quizás miraba y se acordaba de la uva, y esa uva le iba a acordar la promesa de Dios. Entonces esas pequeñas victorias, esos pequeños avances que Dios le haya dado hacia el cumplimiento de esa promesa, usted tiene que acordarse de esos pequeños avances. Amén. Entonces, usted tiene que poner la mirada en el resultado, en el fruto, en el resultado que Dios le ha dicho que le va a dar. El pueblo no tuvo confianza, no tuvo fe en la palabra de Dios. Y por eso dice que Dios se enojó y no les permitió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque solo entraron Josué y Caleb y las generaciones de aquellas personas. ¿Por qué? Porque es que como ellos iban a dudar de Dios, o sea, su confianza no estaba puesta en Dios. Entonces ellos decidieron enfocarse en el resultado, y eso es lo maravilloso. Usted tiene que exterminar los gigantes a medida que usted toma la acción. Dice la palabra que el pueblo no derrotó a todas esas personas en un solo día. Ellos cada vez que avanzaban iban derrotando gigantes. Entonces hay cosas que Dios permite para nuestro bien, para que nuestra fe y confianza crezca en Él, para que se haga más fuerte. Es fácil decir que confiamos en Dios, decimos tenemos fe, pero a la hora de la prueba yo creo que muchos nos corchamos, ¿cierto? Y este nos enseña un gran principio, y leí acerca de un suceso que ocurrió en las cataratas del Niágara, y permítanme que se los lea. Dice: en el año 1859, Charles Blondin, un equilibrista de cuerda floja y acróbata francés, se preparaba para intentar su mayor hazaña, cruzar la garganta de las cataratas del Niágara. Imagínense eso. Caminando sobre una cuerda a una altura de 50 metros sobre el agua. Extendió un cable de acero de 2 pulgadas a lo largo de las cataratas, y el día anunciado una gran multitud de personas se congregaron para observar el evento. Entonces el acróbata se dirigió al público presente diciendo: ¿puedo cruzar? Y el pueblo decía: sí, claro, tú lo vas a hacer. Después volvió a preguntar: ¿cuántos de ustedes creen que puedo
llevar a una persona aquí y cruzar. Y todos decían, sí, tú lo puedes hacer. Después les dijo, ¿cuál de ustedes es el que me va a permitir que lo lleve al otro lado de las cataratas? Y allí todo el mundo en silencio, no escuchaba ni una mosca. Entonces, después de tanto, miren lo que pasó. Un voluntario dio el paso al frente y dijo que quería ser parte de esa mortal hazaña. ¿Quién fue? Era el gerente y administrador de Charles, quien conocía desde hace muchos años a él, quien lo conocía. Al hacer los preparativos para cruzar, el equilibrista le dijo a aquel hombre, le dijo, no debes confiar en tus propios sentimientos, sino en los míos. Tú vas a sentir que tenemos que girar, pero tú tienes que confiar. Cuando no hay que hacerlo, cuando tú piensas que no hay que hacerlo, pero si yo lo estoy haciendo, tú vas a confiar. Debes apoyarte, debes hacerte parte en mí, como si fueran uno. Y al final, ellos llegaron ilesos al otro lado. Eso es lo que cuenta allí. Y dice, ¿qué podemos reflexionar? Bueno, eso me lleva a un solo punto y es a Dios. Si nos dejamos llevar por nuestros propios sentimientos, nos vamos a desanimar, hay derrota, hay tristeza, hay cansancio. Pero ¿cómo podemos desviarnos? ¿Cómo podemos separarnos de nuestros propios sentimientos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque nos debemos aferrar al experto, yendo a la par de él mismo. ¿Y quién es más sabio que nuestro Dios para darnos la seguridad y confianza? Maravilloso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos pasa. Alguien que nos da un principio fundamental, y ese es el fin prácticamente de toda esta prédica, es David. En el Salmo 25, verso 15, dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. No importa quién tú seas, mira, no importa qué nivel de espiritualidad tú tengas en tu propio pensamiento, no importa cómo sea tu relación con Dios, el día llegará en el que tú te sientas como David, en una red atrapado. Nada nos exonera de eso, nada. ¿Saben por qué? Porque David se sintió así. La situación te va a provocar una angustia en lo natural. Jeremías fue tirado a una cisterna, y literalmente una cisterna, una cárcel debajo de la tierra. ¿Qué puede haber allí? Use su imaginación. Animales, ¿qué más? Oscuridad, lodo, mal olor, calor, ¿cierto? Daniel fue al foso de los leones. Imagínense ustedes con leones en un foso. 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron al horno de fuego. José fue a la cárcel. Pero lo maravilloso es que en todos esos lugares, en medio de esa red, había alguien. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. 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 Entonces, es interesante cómo la Biblia, cuando usted lee la historia de José, como dice, José llegó a la cárcel, pero allí estaba Dios, amén. Dios estaba con él, amén. En todos los procesos que usted ve en la vida de José, dice una declaración, y es que Dios estaba con José, amén. Entonces, no importa quién no esté con usted, si usted está con Dios, si Dios está con usted es más que mayoría, amén. Entonces, miren que es interesante lo que dice. Daniel fue al foso de los leones, pero él dice que el ángel de Jehová estuvo esa noche con él ahí, ¿cierto? En la Biblia lo declara. Dice que en el horno de fuego había un cuarto hombre. Entonces Dios nos libró a estos muchachos del horno de fuego. ¿Cómo no nos va a librar a nosotros de las tribulaciones y del horno, cierto? Pero ¿qué debemos de confiar? Que Él se meta con nosotros a ese horno. Amén. 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 Había un cuarto hombre y era Jesús. Dios no hizo desaparecer el horno de fuego, ni los leones,
pero ahí estaba él. Una cosa es cómo te sientas y otra cosa es cómo crees. Amén. Es tiempo, ese tiempo de esa red va a venir. Nada nos va a exonerar de eso, nada. Pero una cosa es cómo tú te sientas, otra cosa como lo que... Y eso lo expresa David. Si usted lee más adelante, el verso 19 dice que es como que el enemigo multiplicó su ataque. Y así vemos varios principios en la Biblia, como el enemigo con el rey Josafat dice que los enemigos se unían, o sea, los enemigos entre ellos mismos se unían para atacar. Entonces, parece que el enemigo unifica fuerzas. Y algo que nos dijo Jesús es que una casa dividida, ¿qué? Contra sí misma, ¿qué pasa? No va a llegar a ningún lado, no va a prevalecer. Y usted tiene que grabarse eso en su corazón. Y parece que a veces la iglesia le cuesta entender ese principio espiritual, la unidad. A veces parece que eso nos falta trabajar en consonancia. ¿Por qué? Porque nos encanta dividirnos. Y como lo decía el pastor, muchas veces desde nuestro corazón. Vea, yo estoy completamente seguro que esto que ha ocurrido ha sido para dividir, para traer un distanciamiento, no solo físico, porque es más allá de lo físico, es desde nuestro corazón. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser muy sutiles. La palabra dice ser astutos como la serpiente, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener la sabiduría del Señor para manejar todos estos asuntos. Porque si esta pequeña cosa, vendrán cosas mayores en el cual. ¿Cuántos se acuerdan la prédica acerca de que humeaba y de que cómo vinieron a mover los entes? Fue justo, creo que me corría el pastor, si fue justo empezando todas estas pandemias, ¿cierto? Señor hablándonos. ¿Cómo vamos? Exacto. Y cómo este rey se unieron fuerzas para ir a atacar las emociones de ese pueblo. Esta cosa está atacando nuestras emociones. Y si nosotros no amarramos estas emociones a la palabra del Señor, vamos a vernos en serios problemas. Amén. Entonces, nosotros no podemos estarnos dando el lujo de estarnos dividiendo. Sin darnos cuenta, atacamos a nuestros hermanos, sin darnos cuenta. A veces nos dividimos desde nuestro corazón. Entonces, aprender a trabajar en consonancia, la unidad trae la fuerza, porque dice la palabra, yo me he aprendido eso con mi esposo, si uno hace correr a 1000, dos harán correr a 10,000, a muchos, así que nosotros tenemos que trabajar en consonancia. Iglesia, debes funcionar como un cuerpo. La palabra nos describe que la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y si usted ve como, si usted tiene este brazo malito, ¿qué hace? ¿Con qué se va a ayudar y quiere coger algo? ¿Qué utiliza? El otro, pero de pronto el otro también está malito. ¿Qué haría usted? O sea, busca la manera, ¿cierto? Como ese instinto, ¿cierto? Que Dios ha depositado en nosotros para poder trabajar en consonancia. Creo, me corrigen alguien que de pronto sepa más en el tema, pero tengo entendido que el sistema inmune pelea, ¿verdad? Contra los virus y contra todas esas cosas, pero lo hacen ¿qué? En consonancia, ¿cierto? Todo funciona en nuestro cuerpo en unidad. Es que iglesia, nosotros no estamos compitiendo. Aquí no hay competencia. Aquí tenemos que trabajar en una unidad para el Señor. Amén. Dice que cuando el otro, por ejemplo, en estos momentos nosotros nos gozábamos viendo porque sabíamos que ya estábamos bien, pero pues teníamos que esperar hasta el tiempo de volver acá a la iglesia. Y veíamos ese día el culto y nos maravillábamos porque veíamos por allá a Cristi, acá veíamos y faltaban muchas, pero eso es lo maravilloso, saber que pusieron, los que podían estar ese momento, allí lo hicieron, ¿cierto? Y eso es lo importante, saber que no somos toderos, no podemos estar en todo, porque el mismo Pablo lo dice en la palabra, ¿son todos profetas? ¿Son todos maestros? No, cada uno tiene una función, amén, para desempeñar. Y nos alegramos de ver de verdad que la iglesia funcionó, amén, y no se cerró, amén. Gloria al Señor. Entonces David se sintió atrapado y les prometo que ya voy a terminar. Pero a diferencia del rey Joás, vamos a establecer una diferencia aquí entre David y el rey Joás. Y dice que
David siguió creyendo a Dios. Él sí sintió como en una red, no era una red física, o sea, David literalmente no estaba en una red allí física, no. Él se sentía como en una red. Bueno, ¿y cómo es una red? ¿Cómo se pueden sentir ustedes atrapados, verdad? Que luchamos, ¿cierto? Muchas veces nos hemos sentido así, ¿cierto? Pero él dice que tenía tal creencia y él logró salir de ahí por la calidad de su fe. Y eso es lo que refleja en el Salmo 25, donde él dice esta creencia, la cual le permitió. Y es que la confianza, y anótela ahí en sus apuntes. El verso 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. La confianza nace cuando usted puede ver lo que otros no ven, cuando usted cree lo que nadie cree. No ponga su mirada en las noticias, en los pronósticos, en el gobierno, en el reporte de los doctores, en el reporte de físicos. Usted tiene que seguir adelante y trabajar en consonancia. Ok, hay un reporte, ok, hay una realidad, pero mi realidad es la que dice el Señor. Amén. Y usted alimenta sus pensamientos y sus mentes con la palabra del Señor. Amén. Así que usted debe ser selectivo. No ponga su mirada en lo natural porque todo va a estar mal. Todo va a estar mal. Pero nosotros nos ayudaba un versículo que nos acordábamos de la enfermedad. El ánimo del hombre soportará la enfermedad, ¿verdad? Pero el buen ánimo del hombre. Exacto, y tratamos de acordarnos y veíamos películas de fe, de todo, y eso siento que nos ayudó muchísimo. Nos acordamos de una llamada que nos hicieron y nos decía el pastor, decía, no sé si utilizar ese, porque entiendo que es un tema susceptible, entonces no quiero tal vez, entonces mejor, si desean yo se los cuento en privado. Se los voy a contar. ¿Qué le decía a mi esposo? Bueno, hijo, ya le dio el síntoma de que come pollo y le sabe a cerdo. Y nosotros nos reíamos, o sea, en el momento llegó como un bálsamo. Pero también hubieron momentos en que les digo de corazón, el séptimo día que ya él tenía el sexto, él había pasado con mucha fiebre. Y ya a mí me preocupaba mucho porque él le dio muy fuerte. Y la verdad, ya como que mi bandera, mi fe se desparramó. Y no tenía esperanza. Y ese día el Señor sabía, pues, sin embargo, callé en mi corazón. Me acordaba de María cuando dice, ella guardaba sus cosas en su corazón. Y el Señor conoció mi debilidad. Y usó a alguien, a Vanessa, y me decía, yo pasé por esto y esto y esto, toma esto y esto. Puedes tratar esto, porque yo ya había llamado al doctor de él y pues no, me dijeron que me iban a llamar, pero no me habían llamado y yo ahí fue cuando me aflojé, ver qué pasaba el día y nada. Entonces el Señor utilizó y mandó a la persona adecuada para darme ánimo, para fortalecerme y saber que si ella venció, pues el Señor también me va a dar la victoria a mí, ¿cierto? O sea, somos sus hijos, el Señor está allí para levantar nuestro ánimo. Y me acuerdo que a mí se me subió mucho el ánimo. Al momento me llamaron también de donde el doctor de él y me dijeron las pautas que debían de tomar. Y gloria al Señor, doy gloria al Señor por mis amigos, mis hermanos, por todos ustedes que estuvieron allí y sé que en sus oraciones también nos tuvieron. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, iglesia, usted debe ser selectivo. Todos le van a dar una opinión acerca de y usted tiene que ser selectivo. Todo el mundo va a querer opinar en su situación y está bien, pero usted debe ser selectivo. ¿Por qué? Porque tomar lo que el mismo Jesús lo hizo cuando fue a casa de Jairo a sanar a la hija de Jairo que había muerto, dice la palabra, que dice que Jesús encontró el alboroto de la gente. ¿Y qué hizo Jesús? Que unos lloraban, se burlaban y todo cuando Jesús llegó e iba a hacer el milagro. ¿Y qué dice la palabra? Que Jesús sacó a toda esa gente. Entonces usted tiene que aprender a sacar la gente que le da cosas negativas y tomar lo bueno del Señor. Amén. Usted debe educar sus ojos, observe cosas que lo llenen de fe, cosas que lo alimenten. Mateo dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Qué está viendo sus ojos? Si su ojo está viendo luz, dice la palabra que todo su cuerpo va a estar lleno de luz. Pero más que nuestros ojos físicos son nuestros ojos del entendimiento. ¿Saben por qué? Porque Efesios 1, 18 al 19, miren lo que dice. Acompáñenme, ya vamos a terminar.
terminar. Efesios 1 del 18 al 19 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Para quiénes es el poder de Dios? Para los que creen. Pero usted dice Pablo, que tiene que alumbrar los ojos de su entendimiento. Eso fue lo que hizo David. David vio con los ojos de su corazón. No impresiones físicas, sino impresiones en su corazón. Escuchaba que en un parto le decía, el ginecólogo le dijo a esta mujer que se preparara, y una manera de prepararse era que llevara la foto de sus otros hijos que estaban en casa, para que ella, al ver eso se animara y su corazón pudiera ayudar a la criatura. Así mismo es en un parto. Nosotros tenemos que, es un parto, las promesas, lo compara como un embarazo, las promesas de Dios. Usted está embarazado de una promesa. Y usted tiene que ayudar a esa promesa creyéndole al Señor. Amén. Entonces dice que David comparó esa red física que se sentía atrapado, pero él lo vio con los ojos del entendimiento. Dice, el mismo poder va a restaurar sobre esa situación. Lo hará la fuerza de Dios. Miren, no fueron los vientos que hicieron hundir a Pedro. No fueron los relámpagos, no fueron los vientos, la lluvia, las olas. No fue eso. ¿Qué fue lo que hundió a Pedro? La duda. ¿Qué él apartó? ¿Qué? Su mirada de Jesús. La duda. Entonces, seguido a ello, David hace una tremenda declaración de fe, que esa debe ser nuestra declaración. Porque él, ahí en el verso 15 del Salmo 25 dice: porque él sacará mis pies de la red. Él declaró la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: diga al débil, fuerte soy. ¿Le está dando Dios una licencia para mentir? Claro que no. Él le está enseñando un principio espiritual, que usted, no importa cómo se sienta, sino que usted tiene que declarar cómo cree. Amén. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Así que usted tiene que aprender a ver ese hijo restaurado, ese hijo sirviéndole al Señor, ese esposo sirviéndole al Señor. Usted tiene que aprender a ver con los ojos de su corazón. Las bodas de Caná. Las bodas de Caná no les enseñó que ahí se acabó el vino, no había vino, pero que estaba Jesús y tenían fe. Y vemos que no, así que donde haya falta algo, Dios lo va a dar. Amén. Y termino con esto. Muchas veces cuestionamos la red y gastamos fuerzas cuestionando la fe. ¿Cómo fue que paré allí? ¿Qué pasó? ¿Me pasó esto? ¿Cómo fue? ¿Por qué a mí? La famosa ¿por qué a mí? ¿Cierto? Pero al momento de nosotros preguntar eso, nosotros estamos cuestionando a Dios. Amén. Y termino con esto. Cuando Pedro estuvo con Jesús, me llama la atención que le dijo Jesús, Pedro, le anunció algo. Satanás te ha pedido para zarandearte. Y allí para zarandear, lo que decía, zarandearte como a trigo. Entonces, esa ilustración lo lleva a él a pensar que se zarandeaba el trigo como. En ese tiempo se utilizaba un instrumento llamado trubulum. Y ese instrumento se golpeaba y golpeaba el trigo de tal manera hasta que el trigo fuera separado de la paja. Entonces, pero Jesús le hace una declaración, pero en otras palabras, Pedro, te estoy anunciando que vas a ser probado, que tu fe va a ser probada. Y así mismo Dios nos está anunciando, nuestra fe va a ser probada. Pero, dice, o sea, no nos vamos a librar de las tribulaciones, llámense enfermedad, llámense problemas económicos, llámense, bueno, cualquier tribulación que venga. Pero, dice el Señor, le dijo a Pedro, pero, quizás Pedro le respondería, ay Señor, porque Jesús le dice, yo he orado, o sea, Jesús oró. Quizás Pedro le diría, para que me quites el problema, Señor, ¿verdad? Para que yo no vaya, porque pues somos amigos, tú me amas, ¿cierto? No. Miren cómo terminó Jesús diciéndole, yo he orado para que tu fe no falte.
En esos momentos difíciles, cuando sienta que su fe decae, usted tiene que decirle al Señor, acordarse de que Jesús no solo oró por Pedro, oró por cada uno de nosotros, amén. Y le pidió al Padre no que nos quitara esa copa, sino que nuestra fe no faltara, ¿cierto? Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer para que su fe no falte. Y una vez termina ese versículo allí, Jesús le dice, para que tu fe no falte y una vez hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Gloria al Señor, amén. Dios les bendiga y bueno, atesoren la palabra del Señor, amén.